Y hoy vamos a hablar acerca de el futuro, de lo que viene. Entonces ahora ya tenemos a Cristo, pero ¿hacia dónde se está conduciendo la historia? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Esa es la pregunta que vamos a respondernos hoy y a recordar hoy. ¿Cuál es la esperanza de un seguidor de Jesús? Pero antes de entrar ahí, quisiera que habláramos acerca de la esperanza que tenemos usualmente en nuestra cultura. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando uno está en un velorio, cuando va a un entierro, la esperanza que colectivamente como sociedad tenemos casi que es la misma? ¿Qué es lo que uno dice cuando una persona falleció, digamos una persona está en una enfermedad terminal y está muy mal hace mucho tiempo? ¿Qué es lo que uno quiere que pase? Que descanse, ¿cierto? Que muera para que descanse. Y cuando uno está en el velorio, ¿cuáles son las frases que normalmente suelen salir por ahí? Ay, no. Que Dios lo tenga en la gloria. Gracias al Señor, ya descansó, está en un mejor lugar, ¿cierto? Eso habla de cuál es la esperanza que nosotros tenemos después de esta vida. Que en últimas, después de esta vida, vamos al cielo, o vamos a un estado de glorificación, o vamos a un más allá, o al otro lado, o como quieran llamarlo. Otras corrientes religiosas del mundo, como el budismo o el hinduismo, hablan más de la reencarnación, y es como que un restart, uno reinicia la vida en otro cuerpo, sea animal o sea de una persona, y esa serie de reencarnaciones se dan hasta que llega a un estado como de nirvana, también como de glorificación o de ausencia del mal. Lo mismo pasa en el Islam. Una serie de cosas, de una esperanza de que hay una esperanza más allá de. Y si ustedes se dan cuenta, pareciera que el ser humano tiene, como diría el autor de Eclesiastés, como que la eternidad ha sido puesta en su corazón, independientemente de la cultura. Toda cultura tiene una comprensión como escatológica, así se llama, escatológica, de lo último, del último tiempo y lo que pasa después de la muerte. Sin embargo, en nuestro tiempo ha crecido, quizás es más común, al menos en estas comprensiones de los vivos, el hecho de que la vida termina, ¿cierto?, con la muerte, y ahí termina todo. Es como que hay una nada después de la muerte, una no existencia. Y ahí es donde muchas de las filosofías que han dominado el tiempo toman lugar, ¿cierto? Como el hazlo ahora porque esto es lo único que tienes, vives y vives una sola vez, ¿cierto? Como decía Nike, just do it, hazlo ahora, ¿sí me entiendes? Haz las cosas, ¿por qué? Porque esta es la única vida que tienes, no vas para ningún lado y no hay nada más allá, así que haz todo lo que tengas que hacer aquí y sale. Sin embargo, como diría Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. También lo dijo Isaías. Sin embargo, nosotros vamos a hablar hoy de cuál es la esperanza que un seguidor de Jesús tiene y cómo esa esperanza domina, da forma, cambia la manera en que nosotros vivimos la cotidianidad de nuestra vida. ¿Listo? Ahora, para hablar del fin de los tiempos, ¿a qué libro nos vamos a referir? Hoy vamos a ir a Apocalipsis, pero el fin de los tiempos se narra a lo largo de todas las Escrituras. Si tú vas a Ezequiel, si vas a Isaías, aún si vas desde el Génesis, vas a ver varias cosas, varios indicios del fin de los tiempos. Sin embargo, por hoy vamos a estar estudiando Apocalipsis y quiero que vayan a sus Biblias. Si no tienen, por allá hay Biblias que pueden coger. Apocalipsis capítulo 21. Al final de tu Biblia. Apocalipsis capítulo 21. ¿Sí? Hoy quiero que veamos cuál es la esperanza que tenemos, cuáles son las implicaciones en nuestra vida, pero también que podamos ver en últimas cómo poder presentar esta cosmovisión a otras personas, porque empezamos esta serie no solo para nosotros entender la vida de forma bíblica, sino también para ayudar a otros a articularse también con la verdad de Dios.
y que tengan esperanza en Cristo. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer hoy 8 versículos de este texto. Después, dice el apóstol Juan, a quien se le da esta revelación, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar, así que aprovechenlo. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales y los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Tal si me acompañas a orar. Padre, tú sabes cuánto necesitamos renovar nuestra esperanza en tu promesa. Renovar la esperanza en tu soberanía sobre esta historia. Renovar la esperanza en la herencia que aguarda a aquellos que te seguimos y te amamos. Y sabes que necesitamos esa esperanza, particularmente en este mundo caído. Yo oro, Señor, que tu palabra hoy nos ayude a enmarcar nuestra cotidianidad, nuestra vida, nuestras realidades. Que nos ayude a enmarcarla especialmente, Señor, en la gran historia que tú estás construyendo y que tú culminarás en victoria. Porque definitivamente este fin de los tiempos determina la manera en que vivimos cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, como estos hombres y mujeres de los que narra Hebreos 11, a caminar mirando la ciudad celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de la renovación de todo, la renovación de todas las cosas. Y el texto lo vamos a estudiar como en tres cositas, ¿cierto? Las tres paticas en las que se apoya. Vamos a ver la restauración, las implicaciones de esa restauración y las invitaciones que nos hace este texto. Restauración, implicación, invitación. Así que arranquemos viendo el versículo 1. Juan recibe primero una visión de algo que está pasando, ¿cierto? Como que es desplazado y ve algo. Ve dos cosas. Primero, ve un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí?
Y aquí hay como un debate teológico muy antiguo, de hecho desde el cristianismo, desde el judaísmo primitivo, porque se ha entendido como que, bueno, ¿qué es lo que pasa realmente con la tierra? ¿La creación es destruida, desechada y se hace una nueva, que es como la sustitución, o la creación se restaura? Es decir, esta misma tierra, pero restaurada. Si vemos el texto es muy claro en decir que el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Y de hecho, si uno va a otro de los textos fuertes en esta comprensión, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice Pedro: el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Entonces, la idea que nos deja hasta ahí las Escrituras es que la tierra será exactamente. Sin embargo, las Escrituras se interpretan a la luz de las Escrituras mismas. Así que tendríamos que ir a mirar otros referentes para poder comprender más a fondo qué es lo que va a pasar. Porque si nosotros vamos por allá a Hechos, capítulo 3, versículo 21, dice el autor: es necesario que Él, a referirse a Cristo, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos. Si vamos a Mateo 19, versículo 28, dice Jesús: en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su glorioso trono, ustedes que me han seguido se sentarán también conmigo. ¿Qué va a hacer? La renovación de todas las cosas. Pero quizás el argumento más fuerte para entender que esta tierra permanecerá, aparece en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 21. Déjenme leérselos. De hecho, dice Pablo: considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero, escuchen la esperanza, queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. La creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar con la creación? Va a ser renovada. Pero entonces, ¿dónde dejamos todo este tema del fuego? Porque dice que el fuego la destruye. Los comentaristas han estado hablando en ese debate teológico de cómo el fuego es una figura purificadora en las Escrituras y cómo realmente pareciera que la creación pasará por fuego para ser purificada y entrar en un nuevo estado. Pero tal vez el argumento más fuerte de esto nos lo da cuando nosotros vamos a estudiar el texto en su idioma original. ¿Cuál es el idioma original del Nuevo Testamento? ¿Del Nuevo Testamento? Griego. Muy bien. Cuando vamos al griego de este texto y dice que ve algo nuevo, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan para decir nuevo: neo y kainos. Neo y kainos. Neo hace referencia a algo que en últimas se renueva, pero está destinado a perecer en el tiempo. Es como que lo resetea, pero en últimas sigue la línea de deterioro. Pero el término que utiliza el texto es kainos, que tiene que ver con la renovación de la naturaleza o de la calidad, de las cualidades de esta tierra. No solamente que se reinicia, sino que en esencia
va a ser transformada. ¿Y qué es lo que el texto nos está diciendo? Que el pecado va a ser removido, que la corrupción y la frustración va a ser quitada. Esta creación va a ser una creación restaurada por el Señor. Nosotros no creemos en la aniquilación de todas las cosas, creemos en la renovación de la creación. Eso trae unas implicaciones muy bonitas. Porque si esto es así, mis hermanos, quiere decir que nosotros vamos a ver a Medellín sin pecado. Es decir, que nosotros vamos a ver esta creación tan hermosa, tan detalladamente, intencionalmente pensada para el sustento, el cuidado de nosotros y la glorificación de Dios. Vamos a ver esta creación sin la corrupción que la esclaviza en este momento. ¿Ustedes se imaginan la ciudad sin pecado? Uno escucha que ahí sí se pone caro esto. Aún a la corrupción, libre de la corrupción del alza de los precios injustos, hermano, vea. Una creación sin corrupción. Ahora, esto es digamos que una de las cosas que yo quisiera ayudar y ajustar de una vez en nuestras comprensiones. Es que si tú te das cuenta, nosotros normalmente pensamos en el cielo, ¿cierto? Cuando uno muere, entonces va al cielo y va donde Dios. Normalmente pensamos en el cielo como lo más cotidiano que uno piensa en nuestra cultura es como que el cielo es un espacio blanco, así como lo presentan los Simpson o Dragon Ball Z, como que uno va a estar por allá en las nubes y tocando como un arpa, y otros hemos crecido dentro de unas corrientes en las cuales nos han enseñado que nosotros vamos a estar como en un culto eterno, como cantando todo el tiempo. Y eso es la nueva creación. Y seamos honestos, pues, como que, no, pues que, eso es muy aburrido, pues chévere, pero y entonces, ¿qué más va a pasar o qué? Vamos a quedar y... Entender bíblicamente nuestra esperanza es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos dice en últimas de esa esperanza de la vida después de la muerte es que en la segunda venida de Cristo, cuando todos los muertos van a resucitar para juicio, en últimas se va a dar esta restauración de todas las cosas. Y esa restauración significa que esta creación va a ser renovada completamente, liberada de su pecado. Y que nosotros viviremos en ella sin la corrupción que nos esclaviza a nosotros mismos. Tanto en nuestros cuerpos, que también serán renovados, y si ustedes se dan cuenta, no dice que nuestros cuerpos serán destruidos y se nos dará de alguna manera uno nuevo, sino que serán restaurados aún nuestros cuerpos, pero serán gloriosos como el del Señor. Eso quiere decir que en la nueva creación y a la esperanza a la cual nosotros apuntamos, Mauro, que disfruta tanto diseñando un edificio, podrá seguir diseñando, pero lo hará para la gloria del Señor. Que aquellos, bueno, quizás los médicos no tengan mucho trabajo ya, pero que en últimas todo lo que nosotros supuestamente fuimos diseñados para hacer, que era disfrutar de este jardín y desarrollarlo, lo haremos sin pecado. Ahora, otra de las comprensiones que me parece muy importante aclarar es esta comprensión entre el cielo y la tierra. Porque nosotros hemos entendido como que, bueno, entonces vamos al cielo, ¿sí? Como que si me muero, voy al cielo. Sin embargo, en la nueva creación pasa algo que estaba desde el origen, desde el principio. El cielo y la tierra coexistían en el Edén.
Ambas cosas estaban ahí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en su creación. Sin embargo, con el pecado hay una ruptura que se da que permanece conectada, pero no profundamente, se me fue la palabra, cohesionada, gracias, sino que se toca, pero aquí lo que pasa es lo que viene a continuación en los versículos 3 y 4. Las implicaciones. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. En el Apocalipsis, el cielo desciende ¿a dónde? A la tierra. Así que cuando nosotros pensamos como que vamos al cielo, es una distorsión que tenemos, porque en últimas el cielo es el que viene a nosotros, como desde el principio lo fue. Eso que se quebró por el pecado, la comunión con Dios, ahora la tenemos con Él gracias a Cristo. La nueva Jerusalén, una ciudad preciosa, y si ustedes pueden ir a la casa y estudiar desde el versículo 9 hasta el 21, van a ver todos los detalles que da esa nueva Jerusalén, algo que no está corrompido porque viene de Dios y desciende con la presencia de Dios. Y dice que sus calles son de cristal y sus muros son de oro y las puertas son de 12 piedras preciosas, es decir, todas las cosas que para nosotros nos deslumbran en esta vida, todas las cosas que perseguimos en nuestra vida, en últimas allá son solamente material de construcción, gravilla, cemento, triturado. Eso es. Todo lo por lo cual nosotros en últimas como que vivimos, todo ese blin blin de la vida, en últimas solo es un material de construcción. Pero ahora, miremos qué implica que la morada de Dios venga nuevamente a la tierra. Ustedes ven que el término que utiliza el versículo 3, ese término morada, hace alusión también a la forma en que el Señor como que venía a morar en medio de su pueblo. ¿Recuerdan cuando estaba construyéndose el tabernáculo? Y después cuando se construye el templo, que la presencia del Señor venía a morar en medio del pueblo. Ahora aquí viene a morar en medio de la creación. Tabernaculizó y trajo consigo toda la vida y ese río de vida que fluirá en Apocalipsis. Pero ¿qué implicaciones trae esa presencia de Dios? Miren el versículo 4 conmigo. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Uno puede ver que no solamente la presencia de Dios es restaurada en la creación, sino que también uno ve unas grandes ausencias. Ya no hay lágrimas, ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay clamores o lamentos, ya no hay dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y esto hace como un eco al momento en que Jesús viene y tabernaculizó, vino a morar en esta creación. Ustedes se dieron cuenta que cuando uno ve los evangelios, como que a medida que Jesús va y por donde Él va, produce vida en las personas. Como que la ausencia de esa enfermedad, muerte y dolor, como que todo empieza a salir. Ese reino que se ha iniciado aquí se está consumando. Su reinado hace que todas las consecuencias de la caída se vayan. Y dice el Señor a Juan: escribe esto, porque estas palabras son dignas de confianza. Una de las cosas que yo estaba orando es: Señor, así como nosotros tenemos fe para creer que tú cumplirás las promesas que nos has hecho en esta vida, ayúdanos a creer que estas promesas también se cumplirán. ¿Por qué? ¿No les parece que esta es una de las esperanzas como más grandes que tenemos en medio de un mundo que nos hastía con el mal?
¿No has escuchado que cada vez más hay gente que dice, ay no, yo ya no escucho noticias? ¿Por qué? ¿Por qué? Es horrible. Es horrible escuchar noticias. Cada vez uno se siente como más hastiado y más asqueado de lo que ve, de lo que pasa. ¿No les parece que esta esperanza es una cosa gloriosa? Que ya no va a haber nada de eso. Esto creo que es uno de los argumentos más grandes para ayudarle a tus amigos y familiares ateos que dicen que a Dios no le importa el sufrimiento del mundo. Ayúdalos a ver esto. A Él sí le importa, tanto que entregó a su Hijo para acabar con esta miseria en la que nosotros vivimos. Ahora, hasta aquí Juan ha visto cielos nuevos y tierra nueva, ha visto una ciudad que desciende de lo alto, la Nueva Jerusalén, y ha escuchado un gran anuncio, que todas las consecuencias nefastas de la caída terminarán por fin. Eso da como un fresquito, como que, ay, siquiera que esto termine en algún momento. Pero esta gran visión tiene unas invitaciones muy puntuales, que aparecen a partir del versículo 6. Arranca diciendo, también me dijo, ya todo está hecho, consumado es. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos eso en los evangelios? En la cruz. ¿Y a qué se hacía referencia? Ya todo lo que Dios requería para que el pecador pudiera acercarse al Padre ha sido hecho. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que ofrecer, porque el Cordero ya fue ofrecido por el pecador. ¿A qué hace referencia aquí? Aquí está diciendo nuevamente, en medio de esta gran visión, y para entrar a las invitaciones que hace, ya todo está hecho. Por eso la primera invitación que hace es, quien tenga sed, venga. ¿Venga cómo? Gratuitamente. Y beba del agua de la vida. ¿Y a qué se hace referencia eso de como que el que tenga sed? ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Apocalipsis 7 ya nos había narrado algo de estos tiempos. Dice, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Cómo venían estas personas a las cuales Jesús, el Cordero de Dios, cómo venían a este manantial de vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con ellos? Limpiándoles las lágrimas. Así que ¿cómo venían? Llorando. ¿Y a dónde los está llevando? A tomar agua de vida, de vida. Así que cuando vemos aquí en Apocalipsis esta alusión de al sediento, parece que lo que está diciendo es que nuestra esperanza es para aquel que está cansado, venga. Aquel que está hastiado del sufrimiento que produce este mundo, venga. Porque recuerden, esta gran revelación tiene esta primera invitación, ven. Tú estás cansado, ven y toma del agua de vida, donde el Cordero mismo limpiará las lágrimas de tus ojos. ¿Nos parece que eso es una cosa demasiado preciosa? Especialmente si tú has vivido en esta vida como que, uy no, qué vida tan dura. A mí como que nada me sale. A mí como que, no sé si maté a un cura o qué, pues, pero todo me sale mal a mí. ¿No les parece que es una esperanza demasiado preciosa para uno? Saber que el Señor nos aguarda en medio de todos los padecimientos que tenemos en esta vida y nos aguarda para limpiar nuestras lágrimas y conducirnos a una fuente de agua que da vida. Ahora, esa esperanza no es una esperanza que solamente tú tienes allá, como que bueno, entonces esperemos hasta que llegue ese día. No, ¿a quién le prometió también agua? ¿A quién? A la samaritana.
Mujer, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna. Esta oferta de agua, de vida, para el que sufre, para el sediento, es algo que tú y yo tenemos ahora en Jesús. Será consumada ese día, pero tú y yo tenemos acceso a ella. Pide a aquel que puede dar mucho más de lo que tú esperas. El Señor quiere traer descanso a tu alma si estás sediento. Pero sabemos que un día lo verás al mismo agachado y limpiándote las lágrimas. Hay una segunda invitación que hace esta revelación y aparece en el versículo 7. Es una mención. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si ustedes se dan cuenta, él está ofreciendo algo. El que salga vencedor, mira, todo esto es para él, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, ¿por qué hablamos de una invitación acá? Porque si lo ven, al mostrar esa gran recompensa, estás lanzando un gran desafío. El desafío de Apocalipsis lo vemos muy claramente a la luz del contexto. Dice un comentarista que el contexto de Apocalipsis, este tema de vencer, implica superar las pruebas que tienen en esta vida, porque el contexto en el que se escribió fue un contexto de persecución, en el cual ellos estaban a punto de claudicar de su fe. Por eso les dice, el que persevere hasta el fin es el que tendrá esta recompensa. Así que, ¿cuál es la invitación que nos hace a nosotros hoy al ver esa gran revelación? Mi hermano, tú que estás luchando con vivir una vida para Dios, que tú que estás luchando con el pecado y con la tentación, tú que estás a punto en medio de un mundo que te quiebra, te quebranta de diferentes formas, persevera, porque hay herencia para ti. Ahora, mis hermanos, seamos honestos. El Señor es hermoso. El Señor es hermoso. Y su herencia espectacular. Pero seguirlo es duro. Si tú piensas que la vida cristiana es fácil, esto no es para ti, porque es duro. Es muy duro seguir a Jesús. Tanto que, como dijo él, ¿qué invitación le hizo a los que querían seguirlo? ¿Quieres ser mi seguidor? Entonces, seguir a Jesús es difícil, muy difícil. Y creo que por eso es tan marcado esto de, mira, persevera. Porque en últimas, es ese llamado a tomar la cruz y seguir, no es un llamado solamente como a sufrir por Él, sino que es un llamado que trae promesa de que si tú vives para Él, caminando y obedeciendo cada cosa que Él te pone en la vida, para su gloria, en últimas tú tienes recompensa. No es algo que se haga en vano. Y por eso predicadores como John Piper han hablado de que los cristianos tenemos como cierto hedonismo, que nosotros sí caminamos en esta vida y en obediencia, pero que sí hay un interés de fondo también. Y es que Dios ha prometido mucho para aquellos que perseveran hasta el fin. Como que si hay una inversión que uno hace en el reino de Dios. Pero necesitamos verla. Porque si no, los placeres de esta tierra harán palidecer lo que Él promete en el cielo. Y por eso creo que Apocalipsis es escrito con tanta gloria, para ver si así logramos entender qué es lo que Dios está preparando para los que perseveran en Él. La última invitación que hace el texto aparece en el versículo 9 y es una advertencia, un contraste fuerte. Pero hay una herencia para el que venza. Pero los cobardes en medio del ¿qué? De la persecución,
los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, y esta es la segunda muerte. Algo que es muy claro aquí. Cuando Dios le deja ver a Juan esto, también lanza una invitación para otro grupo de personas. Creo que para los creyentes es entender que uno no puede decir que está caminando con Cristo y con su vida desmintiendo esa verdad. Uno no puede vivir así. Sí, uno no puede ser creyente y hacer concesiones pecaminosas con estas listas. Un creyente no puede practicar la magia, así sea la magia blanca. Un creyente no vive una vida inmoral sexualmente. Un creyente no hace concesiones con la mentira. Por favor, escuchen. Porque parece que nuestra cultura se mueve a punta de mentiras. Y uno gana en la vida, pero es a punta de mentiras. Y es muy tremendo cómo lo mete una cosa tan sencilla, tan cotidiana, como la mentira, y la pone al lado de lo abominable y los asesinos. No, pues pate que esas son dos cosas distintas. Un creyente habla con la verdad. Y aquí hace una promesa de una herencia, otra herencia distinta. ¿Cuál es? Un lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿No les parece que aquí hace una invitación Juan a que el pecador se arrepienta? Primero, la primera invitación es para el que sufre, que venga y tome agua, que le va a dar vida. Para el que está luchando en esta vida con tentaciones, que está luchando por perseverar, le promete una herencia. Pero también para el que está haciendo concesiones con su pecado, arrepiéntete. Porque ese camino que llevas te lleva a un lugar de destrucción. Pero en últimas, ¿qué es lo que hace a este reino venidero algo como tan apetitoso, algo tan deleitoso? Porque la verdad es que nosotros, en nuestro contexto, entendemos mucho, es como que, ay, sí, que se acabe esto, a ver si descansamos, porque, ay, bendito, qué cosa tan dura esta vida. ¿Sí? Mucho. Y después del COVID sí que más quedamos como con esa sensación. Uy, no, que la vida es muy dura. No, mejor que acabe todo esto y ya como que descansamos. Y eso es demasiado popular. Entonces nosotros entendemos la vida después de la muerte como una vida donde ya podemos descansar. Ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya como que, ay, tan bueno. Pero lo tenaz es que Apocalipsis está escrito no para que veamos los beneficios que trae la vida después de la muerte gracias a Cristo, sino para que veamos a alguien en particular. Apocalipsis 21, vamos al versículo 22. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrarán en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Me encantó esta frase de un comentarista, Craig Keener. El paraíso no lo es sin nuestro Redentor, el Cordero de Dios. El paraíso no lo es sin nuestro Redentor,
el Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta que después de todas las ilustraciones que pone de piedras preciosas, de oro, de cristales y demás manifestaciones, el punto culminante al que nos está llevando Apocalipsis es lo que más importa? No es que el sufrimiento ya pasó y que la muerte ya no está. Lo que más importa es que Dios está ahí. Lo que más brilla, lo que más exalta es la presencia de Dios mismo. Por eso, mis queridos, el mayor galardón por el cual nosotros podemos hacer lo que sea en esta vida, sea sufrir, sea perseverar, sea sacrificarnos, aún entregar nuestra vida como muchos de nuestros hermanos en la fe en la historia lo han hecho, no es solamente que vamos a descansar, sino que por fin vamos a ver a nuestro Señor. Esa es la mayor recompensa. Porque si algo deja claro Apocalipsis, es que todas las cosas que nos deslumbran en esta vida son solamente material de construcción. Todas las cosas que nosotros trabajamos para poder sustentarnos, toda la vida en Apocalipsis está conectada a la presencia del Cordero de Dios. Todo el sustento nuestro dependerá de Él, como desde el principio. Así que Apocalipsis está escrito para que nosotros no solamente anhelemos descansar, sino que anhelemos a Jesús. Porque sabes que si tú no anhelas a Jesús, en últimas el cielo no va a significar nada para ti. Porque Él es la gran recompensa para todos aquellos que lo buscamos. Déjeme hacer un par de aplicaciones para orar. Yo les he dicho que esta serie la pensé particularmente para ayudarnos a ubicarnos en la historia que Dios está contando. Y hoy estamos viendo el final. Y lo que yo quiero es que ese final de lo que Dios ha prometido hacer, que dijo, ponlo como un sello ahí, porque estas palabras son fieles y confiables. Ese final hacia el cual nos conducimos, hacia el cual Él dirige la historia, marca radicalmente la manera en que nosotros vivimos. Y aquí algunos ecos de cómo nos marca para vivir hoy. Primero, quien abraza esta esperanza vive con esperanza. Quien abraza esta esperanza vive con esperanza. Un creyente que abraza esta verdad y la tiene por fiel, no se descorazona cuando ve al mundo en medio del caos y el sufrimiento. Porque ¿sabes qué? Uno lo abraza como yo sé que esto va a terminar. Cuando yo veo el mal y cuando vemos niños en la calle y cuando vemos la corrupción y cuando vemos tanto mal, uno dice, bendito sea el Señor que esto va a terminar. Esto Él lo va a terminar para siempre. Así que uno vive con esperanza en medio del dolor. Segundo, es que en medio de la batalla de la fe que muchos de nosotros vivimos, por creerle a Dios, por buscar a Dios, que a veces como que estamos aquí y después nos resbalamos y caemos en esa batalla de la fe. Saber que hay una herencia preparada para el que venza, ha de marcar las cosas que yo estoy dispuesto o dispuesta a sacrificar por una recompensa mayor. No por una recompensa temporal. ¿Cierto? Yo ya no evalúo mi vida a la luz de cuán feliz me hace, de cuánto beneficio me da, de cuánta realización tengo, de qué me hace más feliz aquí o más pleno, sino que yo sé que hay algo más grande, un gozo más grande, una plenitud más grande que me espera cuando lo vea a Él, que vale la pena decirle no a esto. Decía este escritor C.S. Lewis, que nosotros somos como niños que estamos jugando en el lodo
en el lodo, armando castillos de lodo en un pantanero, porque nunca nos imaginamos todas las recompensas y lo que sería unas vacaciones en la playa. A lo que él hacía referencia es que nosotros tenemos una imagen tan insignificativa de lo que Dios ha prometido, que creemos que lo más glorioso es lo que podemos disfrutar acá. Las cosas que podemos adquirir acá, las experiencias que podemos tener acá, los placeres que podemos tener acá. ¿Han visto esa prueba del marshmallow? ¿Sí? Que cogen unos niños en un estudio y le dicen, mira, te voy a poner este marshmallow acá, ¿listo? Si cuando yo vuelva, tú no te lo has comido, te voy a dar 2 marshmallows, ¿sí? Y bueno, si la pueden buscar en YouTube, es bastante graciosa la prueba. Y ellos voltean y no sé qué, y otros llegan, ya de una vez y ¿para qué? ¿Sí me entienden? Mejor 1 ahora que 2 después. Yo creo que eso es lo que pasa con nosotros los creyentes. No alcanzamos a dimensionar lo que Él ha prometido para los que perseveran. Entonces quizás esa segunda aplicación es para que aquellos que están luchando, quienes estamos batallando con la fe en decisiones difíciles, porque te pueden hacer feliz ya. Sabes que no le agrada a Dios, pero te hacen feliz ya. Puedes tener gratificación instantánea, puede irte mejor en un negocio. Si haces esto, yo sé que no le agrada a Dios, pero yo puedo hacerlo y me va mejor. En ese contexto es, mira, persevera en honrar a Cristo. Hay algo más grande para ti. Por favor, verlo. Y una tercera y última aplicación, dudé un poco en decirla. Porque sé que toco puntos sensibles, pero creo que esta mentira ha generado un daño muy grande en la iglesia y le ha generado un daño muy grande al mundo. Y si ustedes ven con claridad hacia dónde se dirigen las personas que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Hacia dónde? Hacia su destrucción. Ahora, es claro aquí en el texto que no van a la no existencia. No es que Dios los va a aniquilar, sino que los va a enviar a otra herencia. Un lago de fuego y de azufre. Que en últimas, si tú ves Apocalipsis y lo lees, vas a ver esa composición de destrucción, de agonía. ¿Recuerdan la parábola de el rico y Lázaro? Que decía, por favor, mándame, así sea que moje Lázaro una puntica de su dedo para que me baje una gotica de agua. Un lugar en el que seguimos vivos, pero muriendo cada día. ¿Y cuál es la aplicación de este punto? Mis queridos, nosotros hemos abrazado, aún como seguidores de Jesús, una mentira. Y es que cuando la gente muere va al cielo. Nosotros mismos pensamos que las personas pueden adquirir y acceder a esta herencia porque son buenas personas. Pero nuestra comprensión de qué tan buenas personas son básicamente que no son tan malos como alguien más, como un violador, o como un guerrillero, o como Hitler. Entonces, como las personas no son tan malas, sino que, hombre, hacen como buenas cosas, uno los ve, son queridos, bien filántropos en su forma de vida, entonces ellos también, Dios los verá en el día del juicio y va a hacer una suma y va a decir, bueno, a ver, yo veo 5 buenas, 3 malas, bueno, hay paso rayado. ¿De dónde sacaste eso? La única forma para entrar en el reino de los cielos es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesús. No es que creas en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Así que no creas que tus familiares,
que tus hijos, que tus amigos, que tus vecinos tienen herencia en el reino de los cielos porque no son tan malos. ¿Por qué les digo esto? Porque, mis hermanos, he escuchado eso muchísimo dentro de la iglesia. Muchísimo. Ahora, ¿por qué es tan duro? Eso quiere decir que las personas que más amamos, que no conocen a Jesús, no se dirigen hacia esta herencia, sino hacia su destrucción y hacia su tormento. ¿Ves por qué es tan delicada esa mentira que hemos abrazado como cristianos? Porque en última, si todo el mundo entra y Dios hace como unas sumas y restas y pasan, entonces pues no, bueno, Dios va a tenerlo en cuenta, alguna cosa buena hizo, Dios es muy misericordioso, no, sí, pero Dios también es un juez y es justo. Así que no pienses que una persona que no ha puesto su fe en Cristo entrará en este reino, sino que será destinado para destrucción. Esa era la razón por la cual por 20 años oré insistentemente por mi mamá. Yo decía, no me permitas llegar al día de su muerte con la tristeza de que ella no te conoce, porque yo sé para dónde va. Y eso es eterno. Y quiero retomar esto porque muchas veces por tratar de conciliar nuestra conciencia hemos mitigado la urgencia de predicar el Evangelio. Porque toda la gente que tanto quieres, que tanto disfrutas, que son súper amigos tuyos, no conocen al Señor, pero son súper amigos tuyos, serán en últimas destruidos. Eso debe generarnos urgencia para orar, para clamar y para tener el atrevimiento de hablar. No predicarle a Cristo a una persona que tú amas sería el mayor acto de desamor que podrías tener por ella. Mis hermanos, hemos culminado esta serie y mi idea con esta pequeña miniserie es que podamos enmarcar nuestra vida, entenderla como cristianos, entender la vida bíblicamente. Que si tú estás pasando de un momento difícil y complejo en tu vida, tú entiendas por qué. Es que vives en un mundo caído, pero que tú tengas esperanza. Que cuando veas una persona en tu trabajo, en tu familia, que está batallando con diferentes cosas y está buscando la felicidad en diferentes fuentes, que en últimas siempre dejan con sed, que son como vasijas rotas que no retienen el agua, tú entiendas dónde se le ofrece vida a esa persona. Pero no solamente le digas busque a Dios, sino que entiendas que para poder llegar a Él y a su herencia necesitamos arrepentirnos y creer. Y que es que cada vez que tenemos nuestra fe y arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, quien es nuestra salvación, el Espíritu Santo día a día va retornándonos a este diseño de una vida sujeta a Dios, que empieza a experimentar la vida que trae Jesús a nuestra vida. ¿Quieres ofrecerle real esperanza a la gente? Entonces llévalos a Cristo. ¿Quieres tener esperanza para esta vida? Condúcete a ti mismo a Cristo. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta pequeña pero nutritiva serie que nos ha desafiado en nuestras preconcepciones de la vida, de la fe. Yo te pido que cada vez más depures y purifiques nuestro corazón, nuestra mente, de otro tipo de cosmovisiones que a veces abrazamos por tradición, por cultura, por lo que vemos y leemos, o porque nuestra imaginación nos da para eso, y sometamos cada vez más nuestra mente a las Escrituras. Gracias por la esperanza que es segura en aquel que dijo, ya todo está hecho. Gracias porque esta herencia está abierta para todo aquel que cree, porque el sediento puede correr a ti y gratuitamente tener la vida de Jesús para él.
Pero Padre, quiero orar también por aquellos de mis hermanos que están en este tiempo batallando con luchas duras. Y te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu traiga una convicción más grande de la herencia que tú has preparado para todos aquellos que creemos en ti. Porque eso es lo que nos hace perseverar, así este mundo duela, así obedecerte duela. Es esa herencia que tú nos das en Jesús. Pero gracias especialmente, porque todo esto que nos ofreces no es algo que tenemos que esperar para que al tiempo que venga, sino que es algo que tenemos ahora. Tú mismo dijiste en Mateo 28, he aquí, yo estoy con ustedes siempre. Así que ayúdanos a nosotros, que sabemos que nuestro mayor tesoro y nuestro mayor galardón eres tú en la vida venidera. Ayúdanos a aprender a disfrutarte en esta vida presente. Enséñanos a satisfacer nuestra alma y nuestra sed en ti. Por favor, Señor, a ti te pedimos, danos agua de vida y sacia hoy nuestra sed. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.